Ahora estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ok. Genial, entonces. Como les había dicho, eh, yo soy Miguel y hace varios años ya recibí el llamado a dedicar mi vida a esto. Eh, no, Bárbara, las clases las envío a un link, con un link para verlas en YouTube, en el canal de la página, del grupo que es el Asistencia Terapéutica. Porque son clases de 2 horas. Entonces, si te las mando por correo no se puede. De hecho, el correo no deja mandar tamaño tan grande. Por eso mando un link y lo subo a YouTube donde solo ustedes pueden verlo. Eh, Recibí el llamado a hacer esto hace unos 6 años atrás, y desde ese momento empecé a buscar, empecé a vivir un montón de cosas, a pasarlo mal, con todo con la intención de conocerme, de transitar la sombra para poder aprender. Finalmente llegué a enfermarme del estómago en ese tiempo. Hay peritas ahí, si quieres. Me llegué a enfermarme, entonces ahí yo, como dijo Carla hace un ratito, yo dije, oye, lo estoy pasando mal en mi vida y me dio una úlcera en el estómago. ¿Cómo es eso de que justo que ahora que lo estoy pasando mal me enfermo, siendo que nunca me había enfermado de algo grave? Entonces, ahí yo dije, entonces las enfermedades sí comienzan con las emociones. Y ahí fue cuando dije, ya, entonces esto sí es real. Y voy a buscar y voy a encontrar y soy bien porfiado, entonces empecé a encontrar mucha información, más de la que imaginé que existiera, ¿sí? Y ahí fue cuando llegué a la hipnosis, cuando llegué a la psicología transpersonal, al tarot y a la ancestrología, que es muy, muy lindo realmente el trabajo ancestrológico. Y es lindo también aprender y saber de dónde venimos. Imagínate que nosotros estamos acá en el mundo y de repente aparecimos nomás acá y no tenemos mucha idea de por qué, de cómo, de cuándo, de dónde vengo, de cómo fue el pasado de mi familia. Entonces, para poder saber para dónde vamos, es indispensable saber de dónde venimos. ¿Ya? Vamos a ir de a poquito llegando hacia esos contenidos. Se escucha bien la voz, ¿cierto? O se escucha despacio porque tengo acá un micrófono, pero no estoy cerca del micrófono, lo tengo lejito. ¿Se escucha bien el volumen? Yo escucho, yo escucho todo bien. Ya, Sí, se escucha ya, bien. Sí, bacán. se escucha bien. Que mi computador es bueno, pero es antiguo. Y tengo un micrófono aparte para poder grabar la voz, porque si no, las clases grabadas, después cuando las vean ustedes, se escucharía así, pero pésimo. Así que con este micrófono vamos a estar trabajando mejor. Bueno, este módulo es el primer módulo de, de la formación. Y este módulo es el origen de la enfermedad. ¿Ya? Así que vamos a estar hablando durante esta clase, solamente por esta clase, de cómo es que una enfermedad comienza en una persona. Como decía Carla, que el origen de las enfermedades es emocional. Vamos a entender ese tema ahora, justamente hablando sobre este tema. Y lo primero que tenemos que saber, y esto es básico, es como yo siempre voy en orden cuando hacemos formación. En orden, de lo más básico, de lo más simple, lo más sencillo, hasta lo más complejo y la parte práctica, ¿cierto? Primero vamos a conversar sobre los fundamentos. Y una de las cosas más elementales de nuestra visión como asistentes terapéuticos es que nosotros trabajamos en 4 dimensiones, ¿sí? Para los que conozcan el tarot, sabemos que en el tarot tenemos los 4 elementos, que son la espada, la copa, el bastos y el oro, ¿sí? Ahora, esta clase no es de tarot, pero el tarot sí está implícito en esto. Y lo voy a explicar por qué. La espada representa a la dimensión mental, ¿ya? Es una representación, todo lo que en el tarot existe es pura representación simbólica de asuntos humanos. Es decir, que la mente representa, perdón, que la espada, representando nuestra mente, está hablando de nuestra forma de pensar,
está hablando de nuestras creencias, de lo que está en nuestra cabeza, de lo que uno tiene ahí como contenidos por dentro, los recuerdos, todas esas, las palabras que uno usa, las imágenes, ¿cierto? Todo eso está en nuestra mente. Y la espada representa justamente a la dimensión mental, ¿ya? Y también representa el elemento, porque estamos hablando acá también de los 4 elementos, el elemento que representa a la mente es el aire, ¿sí? Entonces, recordemos, como esto es súper básico, que la espada representa la mente y a su vez el elemento aire, ¿sí? El elemento aire es el que habla del pensamiento, ¿ok? Eso es muy sencillo. Y en este sentido, por qué es importante trabajar en las 4 dimensiones? Simplemente porque somos un conjunto de todas ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos una sesión, estamos interviniendo en las 4 dimensiones instantáneamente, simultáneamente. Con la mente, en la mente, ¿qué tenemos? Tenemos palabras que la persona te va diciendo, ¿cierto? En este momento, nosotros nos estamos comunicando con nuestra mente, porque tenemos palabras en común que todos entendemos y que nos conversamos entre nosotros y que así nos entendemos. Entonces, eh, yo todo lo que les pueda transmitir tiene que pasar por su mente, ¿sí? Para que pueda entrar. Ahora, tenemos la dimensión emocional, que son las copas, ¿sí? Y la dimensión emocional está representado por el elemento agua. Y acá tenemos a algo que no es mental, tenemos algo que no es físico, que no es tangible, ¿cierto? Que no son imágenes, que no son palabras, que son sensaciones, ¿sí? Y las sensaciones siempre son abstractas y son subjetivas, ¿sí? Las emociones tienen una cualidad, de que las emociones simplemente son. No son malas ni son buenas, simplemente son. Y lo único, pero lo único que la emoción necesita es expresarse. Si no se expresa, se estanca, como el agua. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Ustedes ya saben. Por eso, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tiene un conflicto, podemos decir que si no expresa el dolor, la emoción, el llanto, eso queda guardado, queda reprimido. Y luego con los años, la persona olvidó el evento, obviamente porque no quiere recordarlo por nada del mundo, eh, pasa a ser parte del inconsciente. Y ahí es cuando las personas después viven cosas y no saben por qué y no entienden de dónde viene y porque ya se les olvidó. Además que pueden ser emociones que pasaron en la infancia, puede ser en el útero o en vidas pasadas. Justamente ayer, ayer en un grupo, en la primera generación de asistentes terapéuticos que está terminando ya las clases, contaba una estudiante que se hizo una regresión a vidas pasadas con un doctor de Argentina y que era porque ella le tenía fobia a los cuchillos. Mira la peculiaridad. Dijo que tenía fobia a los cuchillos y que fue donde un doctor porque, porque ya quería saber qué pasó y todo. Entonces ella dijo que fue una vida anterior donde era un monje, era hombre, y se dedicaba a descuartizar niños. Entonces, en esta vida, ella dijo que estaba cocinando en su casa y que su hija le dijo, mamá, no me mates. Entonces, ahí ella se dio cuenta que la hija hoy encarnó como hija cuando antes en otras vidas ella le había hecho eso, ¿no? Con los cuchillos. Entonces, siempre ella tenía fobia y decía que le daba sonambulismo, despertaba en la noche y caminaba dormida y escondía los cuchillos detrás de los muebles o los botaba a la basura, ¿sí? Sin ser consciente de eso. Entonces, te das cuenta que esa emoción, esa emocionalidad, que es cierto la culpa, ¿no?
quedó reprimida desde esa vida hace mucho tiempo. Entonces ella simplemente arrancaba de los cuchillos, pero no sabía por qué, porque fue en un tiempo muy remoto. Entonces, claro, alguien puede venir a nosotros y decir, yo tengo una fobia a las arañas, o tengo una fobia a cualquier cosa, algo peculiar, un cuchillo, es muy raro. Pero finalmente, al descubrir el origen a través de una regresión, ese recuerdo, esa experiencia se libera, porque la persona puede llorar, puede confesar, ¿cierto? Y limpiar su alma, por decirlo de alguna forma, y ya la emoción se va. Entonces ya el sonambulismo y el de esconder los cuchillos o botarlos a la basura sin ser consciente, ya eso se termina. Y así fue. Ella desde ese momento dejó de esconder los cuchillos o botarlos a la basura porque entendió de dónde viene su problema. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a ayudar a la persona a entender el origen de su conflicto y a partir de eso la persona va a poder liberar esa emocionalidad que, que cargaba desde aquel entonces, vida anterior, útero o infancia. Y así la persona se libera de eso y por lo mismo se libera de la conducta inconsciente que lo lleva a arrancar de eso. Así que la dimensión emocional y la dimensión mental están obviamente unidas entre sí. Estas cuatro dimensiones están unidas entre sí. No hay una separación. Y si separamos esto, bueno, ya fracasamos de partida si lo hacemos así, porque no se puede. No se puede separar esto. ¿Ya? Justamente la medicina tradicional tiene muchos problemas con la salud, no logra resolver realmente las necesidades fisiológicas de un enfermo, justamente porque se enfoca solamente en la parte biológica. ¿Ya? Y segrega la dimensión energética a la dimensión mental y emocional. Es como, es como trabajar con una sola parte y no trabajar todas las demás, siendo que cada parte mínima forma un conglomerado que finalmente constituye un todo por sí mismo, un todo completo, que cada parte tiene una función. Entonces, hay interconexiones entre todas las partes, ¿cierto? Así que si separamos alguna de estas dimensiones, no vamos a tener grandes resultados. El médico que no encuentra una solución biológica te manda al psicólogo, que va a trabajar en tu emocionalidad y en tu mente, ¿ya? Pero la dimensión energética, que acá le llamamos álmica, también queda en el olvido, ¿sí? Así que nosotros vamos a trabajar en las cuatro dimensiones y aprender a comprenderlas cada una. Por eso la emocionalidad solo necesita expresión, liberación, ¿sí? Por eso hay una terapia que se llama el código de la emoción, que es muy linda y que justamente es para rastrear emociones atrapadas en el cuerpo, a partir de eventos que sucedieron en algún momento de nuestra vida. Luego la dimensión, yo le llamo álmica, ¿cierto? Es más que nada para darle un nombre, para entender lo que vamos a hacer nosotros con la persona. Cuando hablamos de álmico, nos referimos a la dimensión energética, ¿sí? El bastos es la dimensión energética y representa el elemento fuego, ¿sí? Así que esta dimensión tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el poder, con la creatividad, ¿ya? Eh, Tiene que ver con la acción. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, nuestras piernas responden a nuestra voluntad de caminar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que, claro, uno dice yo camino con mis piernas, pero finalmente las piernas son la respuesta a nuestra voluntad. Y la dimensión energética es la que nos da esa voluntad de movernos, que la controlamos con nuestra mente. ¿Se dan cuenta que todo esto está conectado? O sea, tú con la mente, con la espada, das la orden de caminar. Con la emoción también. Por ejemplo, si estáis en peligro, si sientes miedo, una emoción, vas a salir corriendo. Entonces, tu voluntad va a ser correr. Entonces, tus piernas se van a mover, que es la dimensión biológica. ¿Se dan cuenta que esto está conectado? Pero que es como básico y que no todos lo saben. Al menos yo no lo sabía. Antes de conocer el tarot, no tenía idea de esto.
Y cuando lo conocí, lo entendí y fue como, oye, esto es elemental, es muy importante que todos lo conozcamos. Porque si no, uno no sabe cuáles son sus capacidades, uno no sabe de qué está hecho, ¿sí? Estas explicaciones van más allá de lo intelectual o de la lógica. O sea, en la universidad nunca te van a hablar de esto, ¿sí? Entonces, por eso es lo importante de conectar el tarot con las heridas emocionales, con la dimensión energética, con los contenidos de la mente y con las experiencias dolorosas de nuestra historia, que es lo que finalmente nos lleva a la enfermedad. Bien, la dimensión energética entonces, que es la álmica, es referente a todo lo que es voluntad y poder, del deseo de ir y hacer algo. También aquí de la dimensión energética hablamos cuando por ejemplo, hablamos del aura, hablamos del campo cuántico, ¿sí? Cuando hablamos de la presencia, de tu presencia, qué es lo que provoca tu presencia en las demás personas, ¿cachai? Viene del alma, viene de cómo tu espacio personal impacta en el otro, en el espacio del resto. Eso es lo que uno dice, uno siente, ¿cierto? Yo siento la presencia de esta persona porque estoy sintiendo su campo electromagnético, estoy sintiendo su aura, que es un poco incómoda o es agradable realmente. Es como que alguien puede, por ejemplo, ser muy gracioso, caer muy bien con lo que dice, pero su presencia, su aura, genera una incomodidad muy grande, ¿sí? Y ahí cada uno tiene esa capacidad, ¿cierto?, de percibir o no esas sutilezas de las presencias de las demás personas. La dimensión energética es importante también para nosotros porque cuando tenemos experiencias dolorosas en la dimensión energética pasa que nosotros tenemos lo que llamamos las fugas energéticas, las heridas energéticas, las fisuras energéticas, ¿ya? Porque, eh, por ejemplo, han escuchado cuando alguien dice, oye, esta persona me dijo esto y me rompió el corazón y sentí que mi pecho se quebró, se partió en dos. Bueno, eso a nivel energético realmente sucede así y eso se convierte en una fisura. Es algo que en lo personal he podido experimentar también con las personas. Cuando estudié la sanación estructural del aura hace unos años atrás, me dediqué a tantear encima de la gente su campo energético, ¿cierto? En la camilla. Y me llegaban gente, por ejemplo, me acuerdo un caso en San Carlos, por allá por Chillán, donde una señora fue porque su papá se había muerto hace una semana, pero murió de un infarto. Inesperadamente, un hombre sano se bajó de un bus y le dio un infarto y murió. Y ella me dijo, a mí yo sentí que se me fue el alma del cuerpo cuando me dijeron que él murió. Y desde ese momento que no me puedo recuperar. Entonces, se acostó en la camilla y le pasé las manos por encima del pecho. Y han sentido cuando ustedes abren una ventana y hay viento y abren una ventana y le llega una brisa de viento. Bueno, imagínate que eso salía del pecho de esa mujer, ¿sí? Eso es una fisura. Es como un desangramiento energético, ¿sí? Y ella, con la noticia, con el shock, con lo vivido de una forma inesperada, que de repente te llaman y tu papá está muerto. O sea, la última vez hablaste con él en la mañana y en la tarde te llaman que está muerto. Ese shock, siendo tan traumático, por supuesto que te va a provocar una fisura en el pecho. Y eso, si le hacen una radiografía, no van a encontrar una fisura. Si la persona se muestra con el pecho libre, no van a encontrar una fisura, ¿ya? Físicamente. Pero si tú pasas tus manos, o si puedes ver la energía del aura, que también se puede hacer, tú vas a darte cuenta que la persona tiene una fisura y que vivió algo doloroso, incluso si la persona no te lo cuenta, ¿sí?
porque tú lo vas a sentir y vas a saber que hay una fisura, ¿sí? Entonces, en esos casos, a partir de las herramientas que uno va coleccionando para hacer este trabajo, lo que hice fue un parche. Yo le llamo parchar. Cuando alguien tiene fisura, ¿qué hay que hacer? Hay que parchar. Es como hay que ponerle un parche curita, pero energético. ¿Ya? Entonces ahí con las manos, con la concentración, tú vas reparando los tejidos energéticos de la persona cuando vivió esta fisura, porque ¿qué haces cuando estás desangrándote? Hay que tapar la herida, si no, si no te vas a desangrar entero, ¿sí? Entonces es como actuar rápido, práctico. Nosotros tenemos esa orientación. Es parte de la visión como asistentes terapéuticos ser prácticos, ser concretos y ser objetivos. Nosotros no nos vamos a dar miles de vueltas. Por ejemplo, yo no le iba a preguntar a la señora ¿y cómo se sintió la muerte de su papá? Porque ya, piensa tú, si hoy día te llaman y tu papá está muerto, fin. O sea, ¿para qué vamos a hablar del tema? ¿Para qué vamos a trabajar en el duelo? No, vamos a parchar, porque la fisura está sucediendo a cada segundo, la persona está chorreando energía todo el tiempo. Por eso dice que siente como que se le rompió el corazón, ¿cierto? Se le fue el alma del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí se hace el trabajo de parchar, de recuperar, de reparar, ¿sí? Es una de las formas de ayudar a una persona cuando está así. Es casi como una emergencia, pero energética, ¿sí? Por eso es entretenido, porque te llega una persona y tú no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, uno no sabe y la persona viene y te cuenta. Entonces tú le dices, a ver, acuéstese y empiezas a tantear encima y claro, y te vas a encontrar con esa brisa. Eso te va a indicar que hay una fisura, ¿sí? Y esa fisura hay que parcharla. Eso sucede a nivel áurico, ¿sí? Por eso esa terapia se llama sanación estructural del aura. De hecho, si ustedes quieren profundizar en sanaciones energéticas, yo les recomiendo mucho que estudien con las personas que enseñan esa terapia, que es una terapia chilena. Anótenlo por un rinconcito por ahí. Se llama TEA, Terapia Estructural del Aura. Van a encontrar por ahí formaciones porque ellos están trabajando muy profundamente en compartir esta información porque es realmente poderoso. Yo encuentro que TEA es una revolución en cuanto al futuro de la sanación. Desde ya lo es, pero más adelante va a tener mucho más valor del que ya tiene en este momento. Luego, Miguel, una consulta. ¿Y cómo se llaman las personas que imparten esta terapia? se llama el Francisco... eh, Franciscos... Espérame. Bueno, en Puerto Varas hay un... O si quieres lo mandas después al chat, Sí, al WhatsApp, si quieres después que te lo pido por ahí. hay un caballero en Puerto Varas que es como el mano derecha del que comenzó esto, que se llama Claudio Landa, ¿ya? Él trabaja en Puerto Varas. Él vive allá y hace formaciones de esta terapia allá. Pero está el otro cabro que él es psicólogo y que empezó a estudiar este tema y descubrió todo esto de la energía y de las estructuras del aura. Es diferente al Reiki, porque el Reiki es que tú estás débil y te canalizan energía y te recargan. Eso es todo. En la sanación estructural del aura, ellos ven la estructura de tu aura para ver dónde están los problemas y empiezan a repararlos. Así con las manitos van pasando y van sintiendo y te dicen, acá hay una herida de algo que te pasó cuando tenías como 4 años y la persona empieza a recordar y claro, se acuerda que algo pasó, entonces dicen, tranquila, lo vamos a sacar, lo vamos a transformar y así mueven las manos y es mágico, es muy lindo y es muy efectivo. ¿Ya? Em, por eso, para trabajar en la dimensión energética, yo recomiendo mucho esa terapia. En la emocional, también les recomiendo el código de la emoción, que esa es una terapia creada por Bradley Nelson, que es un quiropráctico estadounidense,
Muy buena también la terapia, muy rápida, muy efectiva, porque trabaja con el subconsciente, rastreando emociones atrapadas en el subconsciente. Hay un libro, hay una aplicación también, hay muchos videos que te pueden ayudar a entender el tema. Y bien, la dimensión biológica, yo acá le pongo biológica, solamente porque para nosotros la dimensión física es biológica. Si nosotros estamos en salud, nuestro interés, nuestras ganas de aprender es en cuanto a la sanación. Por lo tanto, hablamos de biología, ¿sí? Pero en esta dimensión biológica nosotros vamos a meternos cuando estemos listos con las otras tres, ¿ya? Porque la dimensión biológica es un asunto que tiene que ver con tejidos, que tienen que ver con hojas embrionarias, células, tiene que ver con el sistema respiratorio, el sistema digestivo y un montón de información sobre anatomía que ya implicaría mucho estudio, mucho más largo, pero que voy a yo impartir en el nivel 2 de asistente terapéutico. Que en eso pueden ustedes participar una vez que estén listos con el primer nivel. Y eso yo en este momento lo estoy estudiándolo desde ya también les recomiendo que empiecen a averiguar sobre la nueva medicina germánica. Anótenlo si quieren por ahí. La nueva medicina germánica. ¿Ya? Bueno, yo publico cosas sobre eso en la comunidad de Facebook, pero en este momento, Disculpa, Miguel, dígame. ¿me escuchas? No te... Miguel, ¿me escucháis? Sí, ahora sí, dígame. ¿Estás grabando la clase? Sí, claro que sí. Ah, ya, bacán. Es que estoy un poquito atareada en la casa, así que estoy haciendo mis cosas y escuchándolos. Ya, bueno, sí, después la puedes repasar. Todas las clases van a quedar grabadas. Eh, yo en este momento estoy formándome en la nueva medicina germánica. Y esto es una visión actualizada sobre el origen de las enfermedades. Así que estamos estudiando en este momento, hoy día tuve clases del sistema el límbico, todo lo que es el sistema nervioso y temas de producción de hormonas. Así que esto primero tengo que estudiarlo bien para que después podamos aprenderlo. Pero la nueva medicina germánica es la medicina del futuro y desde ya lo es. ¿Ya? Yo se los digo con mucha responsabilidad porque he estudiado muchos enfoques terapéuticos y investigo todo el tiempo y la nueva medicina germánica para mí es lo máximo, ¿sí? Por lo mismo al que la descubrió le quitaron el título, lo metieron preso, bueno, ustedes saben lo que pasa con los genios, ¿cierto? Cualquiera que atente contra el negocio siempre va, siempre va a, siempre lo van a tratar de matar, de hecho mataron a su hijo por lo mismo. Así que, bueno, ese es el desenlace de los que nos dedicamos a difundir lo que es la verdad o, digamos, lo justo, que en el fondo es empoderar a la gente. Claro, porque si los descubrimientos de él se salen a la luz pública y se validan, se le termina el negocio a las farmacéuticas. Entonces, ahí fue donde cobraron con su hijo y dijeron, bueno, si no dejas de hacerlo, vamos a matar a tu hijo, y lo hicieron, ¿sí? Así que, bueno. Y claro, como dice Angélica, que sí que es la medicina del futuro, y desde ya lo es. Así que nosotros somos parte de ese futuro, ¿sí? Todos los que estamos estudiando acá, tanto la primera generación como ustedes que son la segunda, em, somos parte del futuro de la salud del mundo, porque nosotros vamos a estudiar lo que realmente sana a la gente, ¿sí? Entonces vamos a ir descubriéndolo de a poquito el por qué, pero de verdad que es así. Entonces, en la dimensión biológica, nosotros hablamos de órganos, tejidos y de lo que pasa en el cuerpo cuando uno está, por ejemplo, con un conflicto de cualquier tipo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, que fue algo que me pasó a mí hace 3 días atrás. Como les había contado,
hace 4 días nació mi hija y en el hospital obviamente al papá no lo dejan entrar por el tema de la pandemia y su mamá y ella estuvieron 2 días hospitalizadas en el hospital y antes de irse a mi hija le hicieron un examen. Le sacaron sangre del pie para saber si es que podía tener problemas cardíacos. Yo no sé qué relación tiene la sangre con los problemas cardíacos. Desde la visión de la nueva medicina germánica no hay ninguna relación, pero así es la medicina oficial, no podemos negarnos. Entonces, pasó que a la mamá de mi hija no la dejaron y acompañar a mi hija a hacerle el examen. Le dijeron, no, usted no puede ir, tiene que ir la guagua sola. Imagínate, un bebé de 2 días de nacido, lo alejan de su mamá y le van a meter una jeringa y le sacan sangre. Obviamente, mi hija lloró mucho y se escuchaban sus gritos. Su mamá estuvo llorando también por escucharla gritar y no poder hacer nada. Entonces lo que hicieron fue una tortura para mi hija. Ella lo vivió como una tortura para ella y para su mamá. Entonces, cuando se la devolvieron a su mamá, mi hija se calmó, ¿cierto? Pero al ratito le salió como una lagaña aquí, en el ojo, ¿ya? Una lagaña normal. Pero al siguiente día tenía el ojo completo con lagaña. Al tercer día no abría el ojo, abría solo un ojo y este estaba pegado, ¿sí? Y eso generalmente la gente le pone tecito y eso se sale, ¿ya? Pero yo consulté con mi profesora de medicina germánica y le expliqué lo que pasó. Le dije que la torturaron porque esa es la verdad. No le puedo decir que le hicieron un examen y que le sacaron sangre. Le dije, la torturaron, ¿sí? La alejaron de su mamá para hacerle este examen que no sirvió de nada porque no habla sobre temas cardíacos ese examen. Así que me dijo, ya, ella seguramente ahora va a generar una lagañita ahí grande, se le va a pegar el ojo, porque con lo que le hicieron le provocaron un conflicto biológico, ¿ya? Y un conflicto biológico es que la alejaron de su mamá y ella perdió de vista a su mamá, ¿sí? Y al perderla de vista, ella entró en conflicto, su cuerpo, su ojo entró en conflicto porque buscaba a la mamá y no la encontraba, ¿cierto? Y ahí empezó a llorar y más encima luego la inyectan y más dolor le provocan. Entonces su cuerpo empezó a conflictuar y cuando la devolvieron donde su mamá, ella se pudo calmar y el conflicto pasó a la fase de reparación. En la medicina germánica barajamos 2 etapas de la enfermedad, la fase activa y la fase de reparación. Entonces, la fase activa es cuando ella estaba ahí, le estaban haciendo el examen y le estaban sacando sangre y ella estaba llorando. Está en caos. Es cuando uno, no sé, tiene un problema, un conflicto de cualquier tipo y está en caos y no haya qué hacer. Y después cuando ya pasó todo, como que te viene el achaque, te viene el sueño, te viene la fiebre, a lo mejor un poquito de dolor de cabeza, te acuestas a dormir y necesitas descansar, ¿cierto? Bueno, esas 2 fases son las que se cumplen en todo momento. Entonces, ella se la entregaron a la mamá y la mamá pudo tenerla ahí, la bebé descansó y le salió todo eso y estuvo 3 días con la reparación, que fue que le salga la conjuntivitis, ¿cierto? Hasta ahora, hace muy poquito, que ya terminó el programa y se le salió todo y ahora el ojo lo abre bien, ¿sí? Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque la medicina oficial diría, no, ella se infectó, en algún momento alguien le tocó el ojo y le dio conjuntivitis. O al nacer, al pasar por la vagina de su mamá, tuvo una infección por las infecciones que hay en la vagina, ¿sí? Son esas las explicaciones que te dan. Pero realmente lo que le pasó fue que la tortura le produjo un conflicto. Y eso le hizo después pasar a reparación, que es la conjuntivitis, y de tener el ojito pegado, ¿cierto? Y después se pudo reparar hasta ahora, ¿cierto? Pero si uno no sabe esta información que les estoy contando, uno la lleva al médico, la lleva a donde no sé dónde, y le hacen otro examen, y le hacen otro conflicto, y finalmente no se arregla nada y empeora todo. Así que por eso es importante entender todo esto y saber aplicarlo. Eso lo vamos a aprender cuando, como les dije,
nosotros empecemos a estudiar profundamente lo que es la dimensión biológica. Pero básicamente con estas 4 dimensiones nosotros vamos a estar estudiando y aprendiendo lo que es la naturaleza y la complejidad humana, ¿ya? Así que estas son las 4 dimensiones en las que tenemos que trabajar, básica y elementalmente. A partir de esto nosotros vamos a cimentar todo lo que hacemos, ¿ya? Y para entender lo que hacemos, justamente al ver estas 4 dimensiones, nosotros vamos a hacer todo mucho más fácil, ¿ya? Ahora bien, lo que ustedes estaban viendo acá, es el verdadero origen de la enfermedad, ¿ya? La enfermedad no sucede por una bacteria, no sucede por un virus, no sucede por una infección, no sucede porque saliste a pata pelada, ¿cierto? A la calle y estaba lloviendo, o porque anduviste a pies pelados, ¿cierto? En el piso de la casa, o porque abriste la ventana y te dio un aire. No. Eso es una visión muy antigua de la salud, y que justamente esa visión es la que hace que hoy día estemos en pandemia, que hoy día estemos con fármacos, que estemos con tratamientos médicos que no funcionan, ¿cierto? Entonces, una enfermedad sucede en un shock. Esto es importante, es fundamental, porque el shock es una situación, un evento vivido de forma inesperada, ¿sí? Aquí, cuando una persona vive un shock, como el shock que vivió mi hija en ese examen que le hicieron, comienza un proceso biológico en el que, dependiendo del tipo de conflicto, suceden diferentes cosas. Ahora bien, un shock impacta simultáneamente en el cerebro, en la psique y en el órgano, siempre dependiendo de qué tipo de conflicto sea. Si es un conflicto en el que tu vida está en peligro, ¿ya? Se va a provocar un problema en el pulmón, ¿ya? Eso se lo doy como ejemplo, ¿sí? Porque tú respiras y vives, pero si no respiras te mueres, ¿cierto? Entonces, si vas caminando y casi te atropellan, tú puedes generar un conflicto en el pulmón y empezar a desarrollar ciertos problemas ahí, ¿cierto? Lo que pasa en el cerebro sucede al mismo tiempo con el órgano y en la psique. Y en la psique estamos hablando de la mente y las emociones, ¿sí? Lo que pasa ahí en esa zona, lo que es la psique, tiene que ver con la mente, con las emociones y con la dimensión energética, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que integrar y comprender, porque, como dije, somos el conjunto de estas 4 dimensiones. Y un shock es lo que inicia una enfermedad. ¿Okay? Recuérdenlo esto, porque justamente nosotros vamos a trabajar con liberar el shock, sanar el shock, recuperar a la persona de lo que vivió en el pasado, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es nuestra área de trabajo cuando vemos este cuadro? ¿A quién se le ocurre? ¿En dónde trabajamos nosotros? ¿En cuál de las 3 partes? Cerebro, la mente. Claro, ¿En la psique? en la psique, claro, porque el cerebro no lo podemos ver. Tendríamos que hacer una tomografía, por ejemplo, ¿sí? Ah, lo dice por la mente. Claro, pero aquí el cerebro se refiere al cerebro físicamente. O sea, si alguien tiene un conflicto y tú le haces una tomografía, ¿cierto? Que es una foto del cerebro por dentro, tú vas a ver una marca en un punto específico que tiene que ver con el lugar en donde se provocó el conflicto, ¿sí? Nosotros vamos a sanar la emoción de la persona. Una Sí, cosa así. Por sí, eso se trabaja la psique. exacto. Vamos a trabajar
mente, emoción y energía, ¿cierto? Alma, emoción y mente. Porque no podemos trabajar el cerebro, pues, sino es como lo único que se puede hacer ahí y que no tenemos que hacer es como una operación, si hablamos de trabajar el cerebro o el órgano, tampoco vamos a trabajar. No podemos abrir a la persona para ver cómo está su órgano. Yo no lo pensé como un órgano, lo pensé como mente. Claro, lo pensaste como mente. Pero aquí en cuanto al cerebro es una marca que se hace en un lugar específico, claro. Entonces, la psique es la dimensión mental, emocional y energética, que es ahí donde nosotros podemos trabajar y es ahí donde tenemos que trabajar. Porque, como les dije, no le vamos a abrir el cráneo a una persona, ni tampoco el cuerpo para verle el órgano. Ahora bien, a partir del conflicto que tenga la persona a nivel psíquico, podemos saber cómo está un órgano, ¿cierto? E incluso podemos adelantar en qué zona del cerebro va a tener una marca cuando se haga una tomografía, que es la imagen del cerebro, ¿ya? Cuando lleguemos a ese nivel ya vamos a haber dominado todo esto y vamos a ser invencibles y cualquier caso que nos llegue lo vamos a poder resolver. Eso va a pasar después, dentro de muy poco tiempo, aunque no lo crean. Aunque parezca mágico o milagroso, no. Es ciencia, ¿ya? Es ciencia. Pero es una ciencia real, una ciencia verdadera, no la ciencia antigua que ya está obsoleta, ¿ya? Es muy diferente. Ahora, comprendiendo esto, ya tenemos mucho trabajo avanzado. El origen de una enfermedad siempre es un shock. No es que salí a pata pelada o que alguien me contagió tampoco. No es que una bacteria me atacó y por eso estoy enfermo, o que un virus me atacó y por eso estoy enfermo. No. Son siempre shock de algo que viviste y que te hizo sentir mal y que fue en la infancia o fue la semana pasada o fue en el útero o en una vida anterior. Ya. Veamos entonces qué es lo que pasa en la dimensión energética en la dimensión mental cuando tenemos un shock. Todo esto es visto a partir de un shock, ¿cierto? Desde aquí en adelante vamos a estar suponiendo que estamos analizando a una situación en donde alguien vivió un shock inesperado. A nivel mental, lo que sucede es una fragmentación. Una fragmentación, como su palabra lo dice, es que un fragmento de la mente se desprende de la persona. Y esto es sencillo, ¿no? A mí no me gusta complicar las cosas con palabras técnicas ni nada por el estilo. Imagínate que vas pasando por la calle y te gritan típicos viejos de la constru que te dicen mijita y cosas así, ¿no? Obviamente, para una persona eso puede ser súper desagradable y que uno lo que más quiere es no volver a recordar eso. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que ese recuerdo, esa parte de ti se fragmenta y uno dice, ya, no quiero recordarlo. Y lo fragmento y lo guardo. Entonces después pasamos por otro lugar y otra vez lo mismo. Otros caballeros nos gritan, nos dicen así piropo y cosas. Otra vez, más fragmentación. Entonces, después, es tanta la fragmentación que pasáis por afuera de una construcción y nadie te dice nada y tú te entras en pánico, te asustas, sales corriendo, no quieres pasar, quieres cruzar la calle. Te olvidaste y esa fragmentación creció. Entonces ya después hay que hacer ya un trabajo de sanación de la fragmentación, del trauma. Hay que recuperar esa parte, ¿cierto? Porque ya la persona como que ya no soporta que alguien la mire de cierta forma o que alguien le diga, oye, que estás bonita hoy día. Se lo va a tomar como un piropo, como un ataque. Entonces es justamente por la fragmentación, por las ganas de querer separarse de ese recuerdo, ¿cierto? La mente hace un quiebre nomás así y sale una parte para afuera, ¿ya? Así que la fragmentación mental es lo que sucede cuando vivimos un shock, un evento, una experiencia dolorosa, ¿ya? Aquí imagínense una mente como quebrada, como si fuera un vidrio que está quebrado y se quiebra una parte nomás y se va o se pierde, se arrincona. A nivel emocional, ¿qué es lo que pasa a nivel emocional? Nosotros le llamamos congelamiento. El congelamiento es cuando la persona queda congelada, literalmente,
en otro tiempo, en otro lugar, ¿ya? Y esto lo descubrí. Bienvenida. Puede activar tu micrófono. Por aquí hay un botoncito de micrófono. Ahí está. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Estaba metida en otro ladito, pero ya ahora ya llegué. Ya, Gracias por la invitación. mucho gusto, gracias por participar. Vas a poder ver la primera hora de la clase en la repetición que voy a publicar yo más ratito cuando la suba a YouTube. Ya, Bacán. ya, listo. Gracias. Eh, Gracias. entonces, el congelamiento es algo que sucede a nivel emocional. Y como les decía, esto lo descubrí porque en las terapias, de repente empezaba las terapias y le decía a la persona, ¿qué edad tienes tú? Y me decía, no sé, 40, tengo 45, qué sé yo. Y luego yo les decía, ya, pero ahora, tómate un tiempito y analiza, ¿qué edad tienes tú por dentro? Por dentro, así, tu corazón, tu pecho, tu sentimiento. ¿Qué edad tienes tú por dentro? Algunos no entendían la pregunta y me decían, pero ¿cómo eso por dentro? Y les daba ejemplos. Decía, no sé, un hombre de 50 años puede ser muy adulto, pero si se le pierde el control de la tele se vuelve loco y se comporta como un cabro chico, ¿cierto? O sea, ese hombre es un hombre físicamente, pero por dentro es un niño de 8 años. Entonces la gente me decía, entonces no, yo tengo 12 años por dentro, yo tengo 9 años por dentro. Entonces yo decía, algo pasó a los 9 años, algo pasó a los 7 años, a los 12 años, que la persona se quedó congelada. Y justamente eso pasa, que un evento inesperado, un shock, algo fuerte, algo doloroso, hace que una persona se congele en el tiempo y quede así, atrapada, ¿ya? Piensa, de alguna forma, los abusos, el abandono, las separaciones, ¿ya? Las muertes de algún familiar de una forma inesperada, como le pasó a la persona que les contaba hace un rato. Que se fuera tu mamá, que se fuera tu papá. La violencia también, ¿ya? Los golpes, que te golpearan, el rechazo, ¿sí? Por ahí en el grupo, en Facebook, publiqué un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Ahí hablan sobre heridas profundas del alma que es eso, te impiden ser tú mismo, ¿cierto? Entonces, nosotros con entendiendo esto, vamos a saber cuando alguien está congelado. Todos conocemos a personas infantiles, ¿cierto? Que son adultos pero son infantiles. De repente nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente algo nos pasó en el pasado que nos hizo quedar congelados ahí. Entonces nuestra emocionalidad se congela y quedamos ahí atrapados en el tiempo. Así que la fragmentación y el congelamiento son las dos cosas que nosotros tenemos que ver cuando vamos a atender a una persona. Y aquí estamos en un punto importante. ¿Habían escuchado este concepto de la pérdida del alma? No, pero me lo imagino. ¿Cómo te lo imaginas tú? Como cuando tienes una herida tan fuerte que sientes que el alma se te rompe y que andas todo el día con angustias, con tristeza, que es como una pérdida de tus emociones, donde no sabes cómo canalizar la emoción y andas siempre como, con eso que te digo, como que sientes que tu alma se te parte en 1000 pedazos y no tienes cómo repararlo y se te nota hasta en la mirada, que yo Sí. tengo seres queridos que están así, que los veo así, y siento que tienen pérdida del alma. Claro, Y lo canalizo mirándolos nomás, porque con su pura mirada ella se nota que el alma está partida. claro. No sé. Tal cual como lo dices, Carla, eso es así, tal cual. La pérdida del alma es un concepto chamánico, ¿ya? Que viene de los queros, de Bolivia, los queros. Y
Ellos son una tribu que estuvieron más de 500 años en lo más alto de los Andes desde que sucedió la colonización, ¿sí? El genocidio de Cristóbal Colón. Ellos, bueno, los españoles no pudieron llegar nunca a tan alto en los Andes, en la cordillera. Entonces, bueno, no les quedó otra opción que no seguir subiendo para matar a los queros, y ellos pudieron resistir allá arriba por más de 500 años, y hace un tiempo, desde el 2012 en adelante, empezaron a bajar para compartir su conocimiento con Occidente. Y de allá pude rescatar este conocimiento de la pérdida del alma, que es una forma muy profunda, muy linda de sanación. Y el concepto es lo que decía Carla. Pero también es lo mismo que estamos hablando, un shock. Es un shock que te hace fragmentarte, que te hace congelarte, y que una parte de tu alma se queda en ese tiempo y en ese espacio, en el pasado. Fíjense lo que estamos diciendo. En ese tiempo se queda una parte nuestra. Entonces, allá donde nos golpearon, donde nos gritaron, donde nos asaltaron quizás, donde sucedió un abuso, donde fue un abandono, donde vivimos una pérdida profunda de algo o alguien, hay una pérdida del alma. Y acá nosotros encontramos cosas como cuando te dicen: es que siento que me falta algo, siento un vacío por dentro, siento que ya no soy la misma persona que antes, ¿sí? Y aquí también, cuando vemos que hay alguien que es adicto a algo, es alguien que necesita meterse adentro de sí mismo cualquier cosa para poder completar el espacio que le falta. Entonces, es fácil, cuando lo vemos desde esta perspectiva, es mucho más fácil darnos cuenta de cuando alguien tiene un problema y qué hacer con ello. Por ejemplo, cuando alguien llega a mí para una terapia, ahora yo lo primero que hago es una recuperación del alma. Que obviamente si hablamos de la pérdida del alma, quiere decir que nuestro interés, nuestra ejecución está puesta en lo mismo, en recuperar el alma. Si algo se perdió, hay que recuperarlo. Es como la persona que llegó a mí porque murió su papá hace una semana. Tenía fisura en el pecho. Ella tiene una fisura, hay que ponerle un parche. Hay pérdida del alma, hay que ir a recuperarla. Y recuperar el alma, esa parte perdida de esta persona, es parte de nuestro trabajo. Es lo que vamos a hacer con la regresión. Porque obviamente la persona perdió su alma en el pasado, no lo va a perder en el futuro. Entonces vamos a hacer una regresión, que justamente es regresar en el tiempo para poder ir al momento, al evento que produjo un shock en la persona, en donde perdió su alma, en donde se congeló emocionalmente y en donde se fragmentó mentalmente. ¿Recuerdan que estamos trabajando en estas 3 dimensiones? ¿Sí? Así que esto es básico, porque de aquí para adelante nosotros vamos a trabajar, y de aquí vamos a empezar a desarrollar todas las ideas que podamos entender. Dime, Marina. Miguel, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que estoy regresando o trayendo de vuelta esa alma perdida? ¿Cómo Primero, me doy cuenta que es su alma cuando le hago la regresión? A lo mejor me estoy adelantando en el curso. no te estás adelantando, está bien que preguntes, pero no entiendo muy bien la pregunta. Cuando yo recupero el alma cuando quiero ir a recuperar el alma de esa persona, ¿cómo me doy cuenta yo que es su alma la que estoy recuperando? Que es eso lo que le hacía falta. Bueno, nosotros, la recuperación del alma, nosotros no la hacemos nosotros así como de que nosotros vamos a buscarla. Nosotros guiamos a la persona para que pueda recuperar su alma, ¿sí? Porque
la única persona que sabe qué es lo que le falta, que sabe qué es lo que perdió y a dónde ir a buscarla, es la persona. Y nosotros solamente la guiamos. Por eso utilizamos la regresión, ¿se entiende? Sí, la regresión es una forma. Ahora, los chamanes Quero, que son chamanes, o sea, chamanes reales, es muy diferente. Ellos nacieron y desde chicos lo vienen formando para ser chamán. Ellos se desdoblan, salen de su cuerpo a voluntad y van a ese lugar, a ese momento, a buscar el alma de la persona que viene a pedir ayuda. De hecho, hay varias tribus que dicen que todas las enfermedades comienzan con una pérdida del alma. Así que cuando yo leí eso, quedé para adentro y dije, ¿cómo no? Como que dije, me sorprendió realmente, me sorprendió. Y ahí empecé a investigar y claro que sí, lo he visto, lo he visto en terapia. Entonces, bueno, es potente lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que podemos descubrir, ¿ya? Así que tenemos que empezar a darle más vuelta a este asunto, pero básicamente es entenderlo y saber que cualquier persona que esté sufriendo, que esté con depresión, que esté con crisis de todo tipo, que tenga ganas de suicidarse, que sea adicta o adicto, ha perdido una parte de sí mismo. Ha perdido una parte de sí mismo. Y eso hace que busque algo, pero nunca lo encuentra, porque lo busca afuera, cuando es algo que está realmente adentro. Pero ¿qué pasa? ¿Quién quisiera en su sano juicio enfrentarse con algo que le pasó cuando era chico o adolescente y que fue súper doloroso y que no sabe cómo gestionar? Es incómodo, nos da miedo, ¿cierto? Nos duele, nos dolería mucho volver a ese momento. Pero cuando llega alguien que te puede asistir y que te puede tratar con una voz muy cálida, te puede guiar hasta ese momento para que vayas a recuperar esa parte de ti y la traigas acá, al presente, ¿ya? Por eso la recuperación del alma es lo primero que nosotros vamos a aprender después de esta clase, ¿ya? Que va a ser la próxima semana. Entonces, ahora vamos a hablar simplemente de como los parámetros, la estructura, de por qué vamos a hacer una recuperación del alma. Eso es lo más importante. Tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo practicamos, ¿ok? Así que, cuando hablamos de pérdida del alma, sabemos que la persona va a decir, siento que ya no soy la misma persona, siento que la vida no tiene sentido, siento que haga lo que haga, nada me llena, nunca estoy feliz con nada, ¿cierto? Sí, y obviamente si la persona fuma un montón, si toma un montón, o si trabaja mucho, ya sabemos que tiene pérdida del alma y que, como dijo Carla por ahí, que en la mirada se les nota, que perdieron algo, que tienen como un vacío en la mirada, ¿sí? Así que... Sí, la mirada perdida. Claro. No tú dices. Claro, eso, la mirada perdida, porque perdieron una parte de su alma. Yo lo veo a diario con un familiar que vivo, no lo voy a decir porque puede estar aquí, que siempre está como con su mirada como perdida. Entonces yo sé que siempre está en su pasado, porque uno le está hablando algo del presente y él está así en la mente en otra. Entonces como que yo digo, no está pensando en lo que pasa en el presente, porque siempre está centrado en algo que pasó. Y por eso yo trato de pensar, porque también sé un poco de su vida, que es cosas dolorosas que vivió, que las tiene como trancas, pero él está encerrado que no lo dice. Entonces yo trato como de adivinar, que quizás estas clases igual me ayuden a eso, a ver cómo canalizo eso con él, porque es difícil con alguien que no se quiere abrir. ¿Cuál es el parentesco que tienes con él? Es que no sé si escucha. Mi papá. Es tu papá. Bueno, ahí Carla, pasa que como tú eres su hija, a ti solo te corresponde ser su hija. Y si tú tratas de ayudarlo y todo, él a ti no te va a contar nada, porque él es tu papá.
Es como que yo le contara a mi hija mis problemas. No va a pasar, po, porque para eso están las terapias, los terapeutas. Y claro, uno como hijo quiere lo mejor para los padres, po. Uno quiere ayudarlos, quiere a darles ánimo, quiere... Y uno estudia por lo mismo, ¿cierto? Porque quiere ayudar. Pero el problema es que ellos no se van a abrir con nosotros porque son nuestros padres. Entonces, ahí es mucho mejor que, no sé, pues que otra persona externa a la familia que no lo conozca pueda hacerle una sesión y hacerle una sanación, ayudarlo a recuperar su alma. Pero uno como hijo, por más que quiera y se frustre, pues los padres es difícil que se abran porque ellos son más viejos y uno es más joven, entonces no van a vernos como alguien que pueda ayudar. No, y aparte no creen en estas cosas cuando ya hay una edad que no, hay cosas que para ellos no son en la medicina general, es como para ellos muy Claro, cuadrado. sí, po, Entonces esto como que no existe o es algo raro o poco menos que brujería, son estas cosas. Para claro, algunos papás, lo he- sí, po. sobre todo para el mío, porque yo empecé en el mundo del tarot y me dice bruja, que estás haciendo mal, aquí me hace dar un mal. Entonces como muy así a la antigua. Entonces yo leo solamente el tarot, no hago nada más, ni siquiera aprendí a hacer limpieza y todo eso que voy a aprender, Claro. pero no me voy a dedicar al mal, pero él lo ve como algo malo, vas a dejar las energías negativas, entonces como por eso que veo que le va a costar un poco abrirse a otra persona, Sí, po. para que pueda sanar esa herida tan grande que tiene. Claro, él puede abrirse a otras personas, pero a los hijos, difícil, difícil. No se puede hacer mucho. Contención nomás, empatía y a cariño nomás para él, pues sí. Además que no nos corresponde hacer ese trabajo por ellos o ayudarlos con eso. Solo somos hijos, necesitamos amor de ellos y tener ese vínculo nomás. ¿Cachai? Entonces, cuando uno trata de como hacerse cargo de los padres, es cuando uno está como sintiendo que somos como responsables de ellos. Y ahí es como que fuéramos nosotros su mamá o su papá. Y eso, cuando pasa eso, Sí, es súper doloroso, es súper agotador. Simplemente porque no es nuestro rol, po. Y el único rol que podemos cumplir bien es el rol que sí nos corresponde, que es ser hijos, ¿sí? Entonces, ahí sucede un problema ancestrológico, que eso lo vamos a estudiar en el módulo de ancestrología. Así que... ¿Ah? en el próximo capítulo le dio. Claro, en el próximo capítulo, en el próximo programa, porque yo viví mucho tiempo de mi vida preocupado por mi mamá, como yo siendo su papá, ¿sí? Y también siendo el papá de mis hermanos, ¿sí? Entonces yo nunca hice mi vida, nunca, nunca, nunca. Siempre me preocupé de que cocinar, que la once, que todo, pero nunca fui hijo, nunca fui adolescente, nunca fui joven. Siempre fui viejo, chico. Y siempre me decían lo mismo. Entonces, después me aburrí y mandé a la cresta y me fui de la casa y ahora vivo yo y con mi hija y la mamá de mi hija. Entonces, son cosas que van cambiando cuando uno renuncia, ¿cierto? Cuando uno renuncia al rol que no le corresponde. Pero hay que tener Quizá eso tengo que hacer, renunciar a la carga. Bueno, Y sí, me cuesta porque uno quiere ayudar. que Carlita, si no es tu rol, te va a costar siempre, siempre. Mm, Pero si es tu rol, no te va a costar para nada. Si tú tienes hijos, ese rol como madre es más, es un rol natural, que te va a salir. natural. Sí, pues, claro. Ahora, cuando yo dejé de ser el papá de mis hermanos, y ahora soy papá de mi hija. Y ahora sí puedo estar en mi rol de padre con mi hija. Pero imagínate si yo hubiese seguido siendo el papá de mis hermanos y hubiese estado siempre preocupado de ellos, mi hija iba a quedar tirada, po. ¿Sí? Es verdad. Tantas cosas que uno no sabe, es que uno lo ve tan de otra manera a veces, pues, Es uno que, lo vive así oye, como, si es por como, amor, no tú, sé, tú lo haces por amor, Carla. Tú lo haces por amor a tu papá. sí, pues, y uno sufre harto cuando los ve mal y no puedo hacer nada. Sí, y es Esto normal, tengo yo un poco es de pérdida normal. del alma, Claro, todo lo que tú tienes, los síntomas que tú demasiado. cuentas. Bueno, Hago una regresión al tiro. vamos a agendar una hora rapidito, ¿no? Porque es que eso es lo que pasa, po, Carla. Todo lo que tú has vivido a partir de las experiencias y más encima estás en un rol que no te corresponde en tu familia, imagínate, ¿sí? Pero lo bueno es que todo esto tiene una forma de resolverse y una forma de sanarse.
Y lo que tú necesitas es recuperación del alma y ancestrología para poder ponerte en el rol que te corresponde y recuperar esas partes fragmentadas de tu alma, ¿cierto? Pero bueno, tenemos 3 meses para estudiar, vamos a practicar todo Para esto sanar. y vamos a practicar entre nosotros. Así que en algún momento vamos a practicarlo y vamos a hacerlo contigo, con los demás, para que vayamos recuperando partes del alma, para que vayamos haciendo sesiones de ancestrología y entendiendo cómo funciona. Pero primero vamos con los fundamentos, ¿sí? Los contenidos para entender, ¿ya? Ya, entonces ya hablamos de lo que es la pérdida del alma. El conflicto biológico, lo que sucede a nivel biológico, yo le llamo conflicto biológico, ¿ya? Cuando al principio de la clase Carla nos contaba que se había dado cuenta que las emociones provocan enfermedades. Yo también pensé lo mismo cuando comencé a estudiar todo esto, porque justamente las emociones que yo estaba viviendo me llevaron a enfermarme. Pero después descubrí que no son las emociones las que enferman al cuerpo, sino que es la biología, es el cuerpo el que entra en conflicto. Por ejemplo, como les contaba, cuando casi te atropellan, tu cuerpo genera un conflicto en el pulmón, porque el pulmón para nosotros es la vida. Sin un pulmón nosotros no vivimos, porque con eso respiramos, ¿ya? Por ejemplo, también cualquier problema que tenga que ver con algo insoportable de digerir, por ejemplo, te despiden del trabajo y fue por algo injusto, y para ti es insoportable y tú dices, no, yo no me voy a tragar eso, y te genera un tumor en el estómago, ¿sí? Entonces, detrás de todo cáncer estomacal hay un conflicto de que yo no quiero digerir lo que me está pasando. No quiero digerir a esta persona, ¿sí? Pero es el cuerpo el que genera el conflicto. Por eso hablamos de conflicto biológico, que es muy diferente a un conflicto emocional. Porque el conflicto emocional es una situación dolorosa, un dolor, una pena que yo tengo. Eso es una emoción, ¿sí? Pero cuando hablamos de conflicto biológico, es el cuerpo el que entra en conflicto. ¿Y cuáles son los conflictos biológicos que pueden hacer entrar al cuerpo en una enfermedad? Básicamente es todo lo que atente contra nuestra supervivencia. Todo lo que atente contra nuestra supervivencia nos provoca un conflicto biológico. Porque nuestro cuerpo está hecho y desarrollado para sobrevivir. Y si algo atenta contra eso, nuestro cuerpo se vuelve loco. Por aquí Jessica nos cuenta que yo no quiero digerir a mi padrastro y sus actitudes. Y ahí ando con mis dolores de estómago. ¿Se dan cuenta? Y nosotros podríamos decir que Jessica tiene problemas, no sé, al colon, que Jessica comió una comida que le hizo mal, o que es una cuestión herencia genética, pero no. Su problema estomacal es mucho más práctico, ¿ya? Es completamente relacionado con la gente que le rodea en su casa, ¿cierto? Entonces, cuando Jessica se vaya de su casa, la casa de su padrastro o de sus padres, y tenga su propia casa, o el padrastro se vaya de la casa, ella va a resolver su conflicto y va a dejar de tener dolor de estómago, porque no va a haber nadie indigerible en su entorno. Se dan cuenta que es diferente esta visión a que ir al médico y que te diga, no, eso es genético, lo vayas a tener para siempre, vayas a tener que tomar una pastilla para toda la vida o te puedes morir. O el médico, ¿qué hace? Te anestesia, te abre el estómago, te saca el pedazo de estómago y te cierra después. Y después tienes que volver porque cuando te abrió te provocó otro conflicto y te genera un problema en la piel. Después tienes que volver porque el que te hizo el tratamiento para la piel te intoxicó con crema y pastilla. Entonces ahora tienes problemas al hígado.
Y así te van estafando y finalmente te mueres, ¿sí? Pero te mueres mal, po. O sea, si te mueres en el campo de 90 años, en un campo con tu perrito y ahí con tus animales, ya, está bien. Pero si vives los últimos 20 años de tu vida entre quimios, pastillas y todo eso, no pareciera ser que no es algo muy, muy rentable, ¿cierto? Y la gente va porque no quiere morir, po. Pero finalmente lo que los hace morir son los malos tratamientos médicos. Eso se llama iatrogenia. La iatrogenia es las muertes por las malas prácticas médicas de la salud tradicional. Y justamente estamos plagados de iatrogenia, ¿sí? La gente se muere justamente por eso. Típico la gente que fue a hacerse un examen súper rutinario y volvió muerta o no volvió, o le dijeron tenía esto, le hicieron una operación, pero realmente tenía otra cosa y finalmente lo mataron. Pero la operación la tuvieron que pagar igual, el médico le pagaron igual, la clínica ganó la misma plata, pero la persona murió y no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces es como una estafa, pero con título. Así como yo te puedo estafar, pero tengo un título que me hace inmune a la ley. Es terrible. Es así de cruel como se los cuento, lamentablemente. Pero bueno. Marina pregunta si las alergias son conflictos biológicos. Buena pregunta, Marina. Bueno, la alergia no es un conflicto biológico, pero lo que sí es una alergia es lo que en medicina germánica llamamos un riel. Un riel, como los riel de los trenes. Un riel es el recuerdo de algo que pasó antes que se reactiva cuando pasa algo. Por ejemplo, hay gente que le tiene alergia a los gatos. Si tú le haces una sesión de recuperación del alma, de regresión, y van a ver, ya vamos a encontrar el origen de tu alergia a los gatos. Van a hacer la regresión y te aseguro, te lo firmo y te podría hasta apostar dinero que la persona va a recordar un evento de, no sé, de los 4 años cuando un gato la rasguñó. Y entonces cuando ve un gato, su cuerpo por un tema de defensa, para defenderse de eso, de ese gato, genera cualquier cosa. Genera una cuestión en el cuerpo, en la piel, dependiendo del caso. Es muy relativo, pero siempre va a generar algo, ¿ya? Y sí, todos los eventos dolorosos, traumáticos, provocan conflictos biológicos, como les contaba. Uno dice, ya, pero si es una inyección nomás, en donde le sacan sangre nomás a la bebé y llora un ratito, ¿cierto? Y las matronas dicen, ¿qué le hace que llore un ratito? ¿Pero qué pasó? Mi hija estuvo 3 días con el ojo pegado. Justamente por ese examen que le hicieron, ¿ya? Entonces para ellas no es nada porque lo ven todos los días. Pero para nosotros que vemos la salud desde una perspectiva supernatural, es algo que sí provoca problemas, po. Si tú preguntas por, a ver, mis 3 hijas son alérgicas alimentarias, ¿habré yo intervenido en ese proceso desde el útero? Puede ser posible, pero la única forma de saberlo es que ellas mismas se hagan una regresión, una recuperación del alma. Y la alergia alimentaria también es un riel, es decir, que hay ciertos alimentos que a ellas les recuerda a algo que les pasó y que les provocó un conflicto biológico. Y que cuando comen justamente eso, se les recuerda aquello y el cuerpo reacciona. Es porque el conflicto no se ha resuelto, es por eso. Bueno, pero no me quiero detener en el tema de los conflictos biológicos, ¿ya? Porque como les dije, eso es algo que vamos a ver después. Primero tenemos que trabajar en lo que es psíquico, ¿ya? Emocional, mental, energético, ¿ya? Álmico. Entonces, el shock impacta simultáneamente en las 4 dimensiones, ¿sí? Y acá tenemos implícitamente en esta imagen las 4 dimensiones. Miren, el cerebro y el órgano es la dimensión biológica, ¿ya? Y la psique es la dimensión mental, emocional y energética. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta imagen
es de la medicina germánica, ¿sí? La medicina germánica ve una enfermedad a través de estas tres variables. Nosotros vemos desde también de estas tres variables y le agregamos la que es la dimensión energética, la dimensión álmica, por el tema de la recuperación del alma. Entonces el órgano y el cerebro, pero también es la piel, también es el sistema circulatorio, también son los tejidos, ¿ya? La mucosa, todo lo que es parte del cuerpo, los órganos reproductores, ¿ya? El útero, los ovarios, ¿cierto? Las gónadas, la próstata, todo lo que es físico, biológico, es la dimensión física para nosotros, ¿ya? Y lo que es la psique son las otras tres, la dimensión energética, mental y emocional. Por eso, el shock impacta simultáneamente en las cuatro dimensiones y provoca mentalmente una fragmentación, emocionalmente un congelamiento, energéticamente una pérdida del alma y biológicamente un conflicto, ¿ya? Esto lo tenemos que entender bien porque vamos a repetirlo constantemente durante los 3 meses de clase, porque siempre vamos a estar pendientes de estos 4 puntos, perdón, que vamos a barajar cuando hagamos sesiones, ya sea en práctica entre nosotros o si alguien ya quiere lanzarse a hacer sanaciones. Por ejemplo, Carla, que ha hecho terapia y ha ayudado a gente a sanar sus conflictos con el tarot, ella ya podría, por ejemplo, hacer una lectura de tarot y la persona puede hablar sobre algo que le pasó antes. Entonces, Carla ya puede decir, o cuando aprendamos a hacerlo, a decir, bueno, ahora relájate y cierra los ojos. Vamos a hacer una regresión al momento en el que te pasó esto para recuperar esa parte de tu alma que quedó ahí atrapada para traerla de vuelta. Entonces, sus lecturas de tarot ahora se potencian aún más y ella puede dar un servicio mucho más profundo y una sanación mucho más linda que la que ya hace con el tarot. ¿Te fijas? Entonces cada uno va a tener diferentes, diferentes formas de hacerlo. Yo lo hago directamente con la hipnosis. Yo digo, tengo horas disponibles para hipnosis regresiva y la gente reserva sus horas y lo hacemos. Pero también lo podría hacer para ancestrología, para tarot, para constelaciones familiares, para sanación del aura. Cada uno tiene sus diferentes formas de atracción de gente. Yo hago ahora solamente publicidad para cursos, para formación, porque terapia ya no hago casi nada, muy poco. Solamente cuando me lo piden, ya no busco gente. Me piden y yo doy hora. Pero yo lo que ahora hago es buscar estudiantes para gente que quiera aprender, porque ahora me gusta más hacer clases que hacer terapia, ¿sí? Así que para que todo este conocimiento pueda crecer y para que todos seamos un equipo de asistentes terapéuticos y podamos ayudar a la gente de verdad a sanarse profundamente, incluso del cáncer, nosotros vamos a estar generando un impacto positivo en el mundo y creando un nuevo paradigma en salud. En el fondo, mi propósito, mi objetivo con este grupo es que nosotros nos convirtamos en los asistentes terapéuticos de la gente que está sufriendo y que necesita una ayuda que sea realmente efectiva, ¿ya? Entonces, nuestra primera parte es todo lo que estamos hablando ahora sobre el origen de la enfermedad, sobre nuestra realidad cuatridimensional y cómo esto impacta sobre nuestra salud y qué es lo que tenemos que hacer con la recuperación del alma, ¿cierto? Y después en el proceso cómo llevamos a la persona desde el sufrimiento que está viviendo o la enfermedad hasta que la persona se sana, ¿ya? Y su vida cambia completamente, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es realmente potente, ¿sí? Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta. Entonces, con la hipnosis regresiva, nosotros hacemos lo que es la recuperación del alma, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. Vamos a practicar así todos los detalles, todo lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollarlo perfectamente,
¿cierto? Y es que a las personas, a todas las personas que lleguen a nosotros, las tenemos que hacer volver en el tiempo. Que la persona ya no recuerda por qué está en donde está y por qué le pasó lo que le pasó. Entonces, con la regresión, nosotros vamos a hacer que la persona viaje en el tiempo. Así como la imagen que están viendo acá. La persona está relajada, está acostada, está con los ojos cerrados, está tranquila, pero está en su mente viajando hacia el pasado para poder recordar, recuperar a esa parte de sí que quedó atrapada, que quedó perdida en el tiempo. ¿Ya? Luego de la hipnosis regresiva, nosotros vamos a estudiar la ancestrología, ¿sí? Vamos a aprender a hacer constelaciones familiares, ¿sí? Por eso hablamos de la influencia de los padres en nuestra vida. Eso es fundamental que nosotros entendamos, como lo que estaba contando Carla recién. Justamente, ya que, aprovechando que lo nombraste recién, Carla estaba un poco triste porque no puede ayudar a su padre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Carla es hija de su padre, pero ella siente una responsabilidad sobre él, ¿cierto? Entonces, eso en ancestrología se ve como algo que hay que modificar, algo que no está bien, porque es agotador, es triste, es doloroso y a ella no le corresponde. Entonces, con la ancestrología nosotros vamos a ayudarla a liberarse de esa carga que a ella no le corresponde y que la hace sufrir, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que todo cambia y todo se hace más fluido cuando uno renuncia, ¿cierto?, a lo que no le corresponde y toma las riendas de lo que sí realmente le corresponde, nuestra propia vida, ¿cierto?, nuestra familia, porque ya llegando a las etapas de la vida uno tiene que ir dejando las partes de atrás en el pasado, ¿cierto?, y avanzando, porque no podemos pretender estar siempre ahí atrapados haciendo una cosa cuando realmente ya tenemos que seguir avanzando. Entonces los ancestros en nuestra vida influyen de una forma muy potente, muy fuerte. Influyen en el sentido de que nosotros vamos a estar, por ejemplo, cumpliendo con lealtades invisibles. Eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque acá tengo una imagen de lo que tenemos que tener nosotros en la vida. Esto es lo que nosotros necesitamos para salir al mundo. Está acá en la carta de la emperatriz, del emperador y el carro. No se preocupen, son cartas muy sencillas. No vamos a profundizar en esto todavía, pero miren, la emperatriz representa a la madre, el emperador representa al padre y el carro representa al hijo, pero que sale al mundo. El hijo que sale al mundo. Por eso está en un carro, ¿ya? Y atrás de la carta del carro hay un castillo. Ese castillo representa el reino de los padres. Y este personaje, que somos nosotros, somos los que nos vamos del castillo de los padres para ir a construir nuestro propio imperio, ¿ya? Pero uno no se puede ir de la casa de los padres hasta que los suelta, hasta que se siente preparado para salir al mundo. Y a veces pasa que son los padres los que no nos sueltan a nosotros. Y ahí hay que hacer un trabajo de ancestrología para poder reconectar el vínculo amoroso con los padres para salir al mundo, ¿ya? Para que nuestros padres sean un apoyo de hijo o hija, de ahora en adelante tú tienes que vivir tu vida, ahora nosotros te apoyamos, siempre que nos necesites vamos a estar aquí para ti, pero ahora a ti te toca salir y vivir y disfrutar y hacer lo que tengas que hacer tú en tu vida, con tu familia, con tus hijos, ¿ya? Eso es lo que hacemos con la ancestrología. Y eso es súper importante porque mucha gente que no logra esto aún, que pasan los años y no logra sentirse hijo de los padres, por lo tanto no logra soltarlos,
¿sí? Entonces, cuando uno logra sentirse hijo y descansar de lo que no nos corresponde, uno puede salir al mundo y ahí sí que uno logra el éxito en todo lo que haga, en todo lo que haga. Yo lo digo por experiencia propia. Mi mamá no me quería soltar a mí en un momento, casi nunca en realidad me quiso soltar, en ningún momento. ¿Y qué pasó? En un momento yo me di cuenta de esto, justamente estudiando ancestrología, y me di cuenta que yo estaba como de su papá. Además que yo tengo el mismo nombre que su papá, ¿cierto? Entonces ya inconscientemente te agarra como su papá. Y en un momento yo le dije, mamá, me pasa esto, me di cuenta de esto y necesito que me sueltes para que yo haga mi vida. Y ella me dijo, bueno, entiendo, me duele, me da miedo soltarte, pero está bien, te entiendo y gracias por decirlo y todo. Pasaron como 2 días y la mamá de mi hija estaba embarazada de mi hija. Entonces, cuando ella me soltó, pude sentirme hombre y ya dejar de ser papá de mi mamá y pude yo hacer mi familia y tener a mi hija, porque ya dejé de tener esa hija, ¿cierto? Que era mi mamá. ¿Te fijas que es una cuestión sencilla, sutil, pero que impacta profundamente en nosotros? Así que eso es lo más lindo que podemos hacer por nuestros padres, que es declarar nuestra libertad ante ellos, ya, para que nos suelten, porque hay padres que son muy absorbentes, que les da mucho miedo que quede sola la casa y que ellos queden ahí sin saber qué hacer, ¿sí? Pero eso no es nuestro problema. Nosotros tenemos una vida, tenemos que vivirla y tenemos una familia que crear si es que queremos hacerlo, pero finalmente tenemos que vivir la vida que queramos vivir. Así que el trabajo ancestrológico es para eso, para soltar todas las amarras que nos hacen daño, que no nos dejan salir al mundo. Y eso es lo que hacemos con la ancestrología. Específicamente con una constelación familiar. Hacemos una reconexión con el lazo que tenemos con ellos. Después vamos a hablar sobre las claves del tarot en el módulo 4 de la formación, para que nosotros podamos entender nuestro mundo interior en un sentido mucho más profundo. Y eso es importante porque gracias a esto nosotros podemos entender el proceso de nuestra alma, ¿ya? Si se fijan acá, están los 22 arcanos del tarot, los 22 arcanos mayores. La primera, que es el loco, representa nuestra alma, ¿ya? Y nuestra alma vive una experiencia física a través de todas estas cartas. La primera línea es la evolución exterior, que es cuando tú creces, te desarrollas, comienzas a desarrollar tus habilidades de comunicación, de la toma de decisiones. Y aquí mira, la carta del carro está al final, ¿sí?, de la primera línea, que es cuando nosotros ya salimos al mundo, ¿ya? Por eso está ahí, ¿sí? Entonces, cuando tú sales al mundo, comienza la segunda etapa, la segunda línea, que es la evolución interior. Y aquí empezamos a trabajar por dentro, personalmente. Por eso acá aparece, si se fijan, una mujer que está agarrando un león y lo está como domando. Aparece un ermitaño ahí que está alumbrando hacia el pasado, ¿cierto?, hacia atrás. Quiere decir que ahí uno empieza a conocerse a uno mismo, ¿sí? Este es el proceso de que uno te empieza a conocer. Más adelante vives la carta donde está este hombre colgado. Vives esta etapa en la que lo pasáis mal, estás entre la espada y la pared. Después estás en la muerte, te transformas. Después estás tranquilo, ¿cierto? Y luego pasas a la evolución transpersonal, que es una evolución que va más allá de uno. Y aquí uno empieza a conocer a sus egos, a sus sombras, a su oscuridad. En la torre, que es la segunda carta de la tercera línea, viene ya cuando uno empieza a darse cuenta que lo que uno cree no era realmente como creía. Se empiezan a caer las ideas de lo que eran los padres, de lo que era la vida. Todo empieza a cambiar en esta etapa. Aquí esta mujer que está desnuda representa la desnudez del alma. Entonces, mira cómo se continúa la historia. En la segunda carta de la tercera línea, se te caen todas las ideas que pensabas tú de ti mismo o del resto o de la vida, y mira lo que pasa después. Quedas desnudo y te das cuenta que
realmente eras mucho más de lo que pensabas, eras otra cosa, ¿sí? Después la luna, el sol, también tienen otros significados para nuestra vida. Y por último, el mundo, que es cuando ya terminamos con el proceso evolutivo, pero luego inmediatamente vuelve a empezar. y otra vez vamos arriba y volvemos a continuar evolucionando, pero esta vez desde una perspectiva mucho más expandida, mucho más elevada, ¿cierto? Y así nuestra alma va evolucionando a partir de las experiencias que vive aquí en la Tierra, experiencias humanas. Y voy a dar un ejemplo, me voy a enfocar en esta zona de acá, que son estas 3 cartitas, es para explicar algo muy sencillo. Le voy a hacer un zoom a esto, a ver si podemos hacerlo, ahí está, mira. El colgado, la muerte y la templanza son 3 cartas que se continúan una de la otra. La 12, 13 y 14. El colgado es toda la gente que va a llegar a nosotros para pedir ayuda, terapia y asistencia, ¿sí? La persona va a llegar y va a decir, estoy colgado, estoy triste, estoy con las manos atadas, no sé qué hacer, estoy mal, estoy enfermo, me pasa esto otro. En el fondo la gente está colgada. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo ayudamos obviamente a descolgarse con el tarot, con la recuperación del alma o con una constelación familiar que hacemos aprendiendo la ancestrología, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la persona se puede transformar? Perdón, ¿cómo es que la persona se puede bajar de la cuerda? Es transformándose, muriéndose, ¿sí? Entregándose, diciendo ya, no puedo hacer nada más, tengo que entregarme, esto es así, no lo puedo cambiar y ahora tengo que tomar decisiones, ¿sí? Pero finalmente la persona es la que decide dejar de resistirse, dejar de pelear, dejar de discutir, dejar de culpar al resto, dejar de sentirse víctima, dejar de sentir que es algo injusto lo que le está pasando y hacerse responsable de sí misma. Y ahí comienza la transformación, que es la muerte. Que la muerte no es muerte acá, es transformación. Esto se convierte en otra cosa. Y luego, ¿qué pasa? La persona como una mariposa que se transforma después de hacer una lombriz, se libera, se sana, se abre, se expande, ¿ya? Y comienza ahora a ver y a darse cuenta de que tiene mucho potencial, de que tiene muchas habilidades, de que alguien que sabe mucho y tiene mucho talento para algunas cosas. Entonces la persona comienza a reencaminar su vida hacia una vida mucho más coherente consigo misma, ¿sí? Así que bueno, eso lo vamos a estudiar en el módulo de tarot en detalle, en profundidad, lo vamos a comprender y vamos a aprender a hacer lecturas terapéuticas. Así que finalmente en el último módulo nosotros vamos a aprender a hacer publicidad digital, ¿ya? Para atraer gente y que pueda atenderse con nosotros. Eso es lo más importante dentro de todo, dentro de el aprender lo que es el origen de la enfermedad, aprender a hacer regresiones, aprender a hacer constelación familiar y lecturas terapéuticas. Hacer publicidad es algo tan importante también como todo lo demás, por una simple razón. A mí me gusta hacer esto, a mí me encanta hacer esto, yo lo paso bien, me divierto, me río mucho en las clases y en las terapias, y no soportaría la idea de trabajar en otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Tuve que dedicarme a estudiar publicidad, y desde hace tiempo, harto tiempo, que estudio publicidad. Entonces, utilizo las herramientas tecnológicas que hay a disposición, que es Facebook, que es mi computador, ¿cierto? El microfonito donde grabo clases, hago videos, contenido y todo, para atraer gente que quiera una terapia conmigo o formación conmigo, como lo hicieron ustedes. Entonces, utilizamos el correo, utilizamos el WhatsApp, utilizamos el Facebook para atraer personas. Y si se fijan, ustedes son parte de la comunidad de Facebook.
y ustedes entraron, no sé cómo, algunas entraron por invitación, otras entraron porque había un curso por ahí que yo publiqué y que lo di gratis y ustedes entraron y lo consumieron, pero ustedes fueron a mi comunidad y ahora son parte de mi comunidad. Entonces, yo publico cualquier cosa y ustedes lo van a leer, ¿sí? Y mañana también, y el próximo año también, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, yo soy como la comunidad en el fondo, es como un comercial de Coca-Cola que aparece todo el día en la tele. Y la gente compra la Coca-Cola porque sale todo el día en la tele. O sea, es como que ya uno dice, obvio, si ya está todo el tiempo presente. Entonces, uno tiene que hacer algo muy parecido para poder atraer personas en internet, ¿sí? Pero obviamente con sutileza, porque estamos hablando de algo que es delicado lo que hacemos nosotros. Entonces yo les comparto libros, videos, transmisiones, clases gratis, y siempre uno va regalando para que después cualquiera que esté interesado en participar con uno, en tomar una terapia o en una formación, sea alguien que ya nos conozca, que sepa quién es la persona que está detrás de esto, ¿sí? Que sepan cómo habla, cómo se expresa, que sepan qué hace y también que confíen en uno. Porque ustedes le comprarían algo a alguien si no confían, aunque sea algo de 200 pesos, ¿le comprarían? No creo, ¿cierto? Pero si ustedes confían en la persona, ya la conocen, ya la han visto anteriormente, han hablado con la persona, se dan cuenta que todo esto está público, está ahí, abierto, que hay testimonio, ¿sí? Que te regalan cursos, que te hacen transmisiones en vivo donde te explican de qué se trata, la mente, los ancestros, el tarot, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Así que, por eso, esto es lo que vamos a estar aprendiendo a través de las clases y de lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar para poder dedicarnos a esto, ¿sí? Entonces, desde la próxima clase en adelante, nosotros vamos a comenzar por aquí, ¿ya? Vamos a comenzar por acá porque esto es lo primero que tenemos que aprender para atender a alguien, para comenzar un proceso terapéutico. Tiene que ser así, porque la persona que llega a nosotros siempre va a estar fragmentada en muchos pedazos. Así que en la clase que viene vamos a estar hablando de ese tema, vamos a aprender paso por paso, desde el momento en el que hacemos la relajación hasta que hacemos la recuperación del alma y hasta que integramos y luego conversamos con la persona de cómo se siente, cómo está, y luego de eso lo vamos a practicar, ¿ya? Entonces, hacemos la clase hablando de teóricamente los pasos e inmediatamente lo practicamos, así que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y así vamos a vamos a ir avanzando y aprendiendo las herramientas que necesitamos integrar para poder ejecutar una buena terapia, pero más allá, para dedicarnos a esto, es decir, para poder vivir de esto, es decir, ganar dinero con esto y al mismo tiempo que nuestras terapias sean realmente efectivas, que no sean de esas terapias que la gente va, paga y después se van como que no, pues no me hizo nada, no me llevé nada, siento que perdí mi plata, ¿ya? Es muy importante. Pregunta Jessica si vamos a enseñar técnicas de protección. Sí, vamos a ver eso. Yo no lo tenía contemplado, pero vamos a ver ese tema luego cuando sea pertinente, ¿sí? Así que, bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a las 4 dimensiones o la recuperación del alma o lo que pasa con la fragmentación, el congelamiento? ¿Qué les parece esta visión de las 4 dimensiones? Nadie dice nada. Veo que voy a hablar porque
No sé, siento que es algo que no sabía, porque yo lo veía tal, bueno, yo estoy aprendiendo tarot, he hecho muchos cursos igual durante un año, muchos, y nunca me había tocado esta parte del, bueno, que tiene que ver también con el tarot, pero también nos lleva a otras partes más, no sé cómo llamarle, pero no sé cómo llamar esas partes, pero no son como tanto como el tarot, es como la parte más del cuerpo, ya Ujú. como lo que siente el cuerpo en la expresión, en las diferentes expresiones con las diferentes cartas, porque uno de repente dice, ya el basto, tanto, pero no lo lleva tanto a lo que significa bien, como la carta en sí. Pues entonces uno no, por ejemplo, yo lo que había aprendido era lo típico. Uno le dice la espada simboliza como tus miedos, no sé, pero no, como que siempre falta algo, como lo que tú dices que es la fragmentación y el congelamiento, o sea, yo no lo había mirado de esta manera, Ujú. ¿entiendes? Sí. Como que es otra perspectiva nueva Ujú. que al final también la puedo llevar a cabo cuando hago mis lecturas, para poder interpretar bien lo que le pasa a la persona cuando me salga esta carta, por lo general. Esa es la Que me idea. sale siempre porque yo creo que obviamente se interpreta con el as de cada elemento. Claro. Entonces a veces me sale y yo simplemente le digo, haz de copa, no sé, tus emociones, tienes que dejar fluir tus emociones, pero igual hay copa, está el congelamiento emocional, por ejemplo. Entonces no Sí. lo había mirado de esa perspectiva. Sí, lo que ¿Entiendes? pasa es que esta perspectiva, todo lo que yo comparto en la formación es creación propia. Eh, son ideas que fui desarrollando y juntando una cosa con otra y finalmente nació todo esto. Entonces, toda la perspectiva que yo les planteo es una cuestión personal nomás. O sea, es como que yo le estoy mostrando mi forma de ver y entender el tarot, la hipnosis y la ancestrología. Y también estoy como Claro. enseñándoles mi forma de ejecutarlo. Porque para mí el tarot, la hipnosis y la ancestrología son cosas muy prácticas. Son cosas que tenemos que usar aquí y ahora y tenemos que aprender a ser prácticos y objetivos. Y si no, mejor no nos metamos en el tema. Porque, porque no, si vamos a aprender algo que se va a convertir en un conocimiento intelectual que va a quedar ahí, mejor es como leer un libro. Es más fácil leer un libro. Pero no, acá estamos aprendiendo técnicas, procedimientos y estructuras, ¿sí? Yo tengo una mente muy estructuralista y cualquier cosa que yo aprenda la necesito estructurar en mi mente para entenderla. Y así como la entiendo en mi mente estructurada, se las comparto así para que se entienda. Y hoy solamente hemos hablado de lo más básico y lo más sencillo, lo más simple, que es lo que necesitamos entender para poder avanzar hacia lo más complejo. Pero lo teórico es fundamental y es para saber por qué hacemos lo que hacemos nomás. Así que después, cuando lo ejecutemos, ahí vamos a ver la aplicación de todo lo que hemos conversado. Así que, bueno, cuando vayamos al módulo de tarot, Carla, vas a aprender una forma muy diferente de leer el tarot, ¿sí? Así que, y es porque también es una forma personal de leer el tarot, que yo que lo comparto con ustedes, ¿no? Entonces, eh, por eso en un momento a mí me llegó como la señal de que tenía que compartirlo. Era porque como que junté tantas piezas que empecé a conectar unas con otras y de repente todo se conectó y fue como un clic y como así como cuando tu mente estalla así, se expande y explota. Fue eso. Así. Y ahí fue fuerte porque entré como en llanto, en éxtasis y así espontáneamente. No fue como por algo que haya tomado, nada. Y ahí dije, wow, esto realmente sí existe, esto es real, esto funciona, esto es sanador, esto es potente. Y inmediatamente sentí eso de que tengo que compartirlo. Así que ahí me puse a buscar gente que quiera aprender. Y así llegamos a la segunda generación que son ustedes. La primera generación creo que son 14 personas que ya están terminando, ya están haciéndolo, ¿sí? Así que es muy lindo lo que están haciendo acá en esta comunidad, porque en el fondo somos un equipo de trabajo. Y todo lo que aprendamos acá es nuevo, completamente nuevo, porque no sé, no conozco a alguien que trabaje así, no conozco a otra persona, yo trabajo solo acá. Todo lo hago solo. La página, la publicidad, las clases, las terapias, los contenidos, todo lo hago yo. Entonces,
no he conocido a alguien que haga lo mismo, y ustedes vendrían siendo las primeras personas, bueno, la segunda generación de personas que entienden y trabajan a partir de estos parámetros. Y por eso la nueva medicina germánica, después de que pasemos por este proceso, va a ser lo que nos va a dar el poder para trabajar con gente incluso con cáncer, ¿ya? Y con enfermedades más complejas. Pero eso viene después, ¿sí? Así que partamos por la base, por lo básico, por lo más simple, y que justamente es esto: el trabajo de trauma, el trabajo de shock, el trabajo de heridas de la infancia, ¿ya? De liberación de emociones, de recuperación del alma, y también de aprender sobre la importancia de nuestro árbol genealógico y de las claves del tarot, que son, como les digo, herramientas para uso práctico. Si no lo usamos en lo práctico, mejor no nos metamos, porque nos vamos a confundir más, ¿sí? Vamos a convertirnos en cabezas de libro y no vamos a saber cómo llevar a lo práctico todo lo que es el conocimiento esotérico, ¿ya? Porque el conocimiento esotérico es lo que yo les estoy compartiendo como algo práctico. Acá en el tarot, este es el tablero de tarot, ¿ya? Y, por ejemplo, algo muy práctico del tarot, yo lo veo, por ejemplo, en la carta del ermitaño, que es la segunda carta que está en la segunda línea, al medio. El ermitaño es un proceso de soledad, un proceso de introspección, ¿ya? Por eso él está solo y tiene una lamparita con la que está alumbrando la oscuridad, porque está en un ambiente oscuro. Entonces, cuando tú te aíslas en tu pieza, cuando tú cierras la puerta, apagas la luz, prendes una vela, prendes un incienso, pones música relajante y te pones a meditar, estás encarnando la carta del ermitaño. ¿Te das cuenta que el tarot es práctico? ¿Sí? Entonces, el ermitaño es cuando nosotros vamos a vernos a nosotros, a sentirnos, a conectarnos con nuestro cuerpo, ¿sí? La soledad. Así que el tarot es algo práctico. Y si no lo sabemos utilizar así, va a ser más confuso aún, ¿cierto? Entonces, al aprenderlo de esta forma, vamos a saber cómo hacer una lectura terapéutica que sea práctica, que aterrice a la persona, ¿sí? Para que vuelva acá. La recuperación del alma es algo práctico, para que aterrice a la persona y esa parte de sí vuelva aquí y ahora. La ancestrología es una herramienta práctica que sirve para renunciar a los roles que no nos corresponden y que inconscientemente cumplimos, para hacer lo que sí nos corresponda y aterrizar aquí y ahora. ¿Ok? Y bueno, la publicidad digital es la herramienta práctica con la que vamos a atraer gente y alimentar una comunidad que nos pueda traer abundancia de personas, de estudiantes, y de dinero también, porque es muy rentable hacerlo. O sea, yo cuando empecé a hacer la comunidad de Facebook, yo pretendía hacerlo, o sea, es gratis, la comunidad es gratis, todo lo que comparto es gratis. Ahora, solo cobro por terapia y formación, ¿ya? Porque es un gasto energético, tengo mucha inversión de tiempo en conocimiento, inversión económica también, entonces tiene todo aquí una retribución económica por temas que es así la realidad nomás. Entonces, hacer algo como un grupo de Facebook, que yo lo hice con la intención de ayudar así y sin esperar nada, me trajo un tremendo grupo de estudiantes, personas que me piden sesiones todas las semanas. Entonces, así funciona la publicidad en internet y son herramientas prácticas. Yo no les enseño nada que está como allá volátil en la mente, en otras dimensiones. No, todo es aquí y ahora, y si no nos sirve. Ese es el lema: aquí y ahora o no existe, ¿sí? Aquí y ahora o no nos sirve. Así que todo lo que vamos a aprender es práctico. Por eso, fundamento práctico, fundamento práctico. Desde la clase siguiente vamos a ver los fundamentos de la regresión, de la recuperación del alma, y inmediatamente vamos a hacer una práctica, ¿ya? Así que así vamos a estar hasta el final de la formación. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy.
Vamos a descansar ya, espero que les haya gustado. Pueden darme un comentario cortito, en una palabra o 2 palabras, de qué les pareció la clase de hoy. Si quieren en el chat, si quieren en audio, qué les pareció la clase de hoy. ¿Qué pueden decir de la clase? En 1, 2, 3 palabras. ¿Puedo decir algo? Diga, la escucho. Me pareció súper interesante, sobre todo en el aspecto de la recuperación del alma. Ni se me habría figurado, a la edad que tengo, pensar en esto. Qué lindo. Y me puse a pensar y a meditar sobre esto, y efectivamente, porque nosotros dentro de nuestra vida tenemos muchos baches, todos en general de repente tenemos muchos baches, muchas trancas, muchas cosas que después con los años vamos pensando, y bueno, ¿por qué es esto? ¿No es cierto? Sí, po. Y lo vamos dejando atrás. Claro. Y entonces me pareció, digamos, para mí algo nuevo esto de la recuperación del alma, y realmente, digamos, saber y conocer quién es realmente uno. Uh-huh. Claro. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Claro. Quien ver a la otra persona y saber, uno va adquiriendo mucha experiencia durante la vida, pero la verdad es que uno nunca termina de aprender, jamás. Así parece. Siempre va viendo una cosa, otra cosa, y esto me pareció realmente novedoso. Me pareció muy novedoso sobre el pensar de la recuperación del alma. Sí, es bonito. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado, yo soy masajista, yo aprendí hace muchos años a hacer masaje, pero a mí me enseñaron japonesa. Tú sabes que en Japón solamente existen los masajistas. Y a mí me tocó aprender de la verdad es que la Miyoko Kusika, ella es profesora de masaje en Japón. Y a mí me dieron duro, claro que estaba más joven también, 3 meses. Y yo aprendí dentro de todas mis técnicas, que es el principio de todos los masajes, que es el Setei. Y yo me he dado cuenta durante todos estos años, y las japonesas dijeron, y ellos son un pueblo muy, muy sabio. Y dicen ellos, todo lo que no pueda sacar, me decían, el masaje, es porque inmediatamente tienen que ir a un médico. Dicho y hecho. Y a veces uno tiene dolencias tan insignificantes como, digamos, el dolor de la espalda, que las paletas a uno se le anudan, y todo eso, y los dolores de cabeza, y todo eso todo lo saca el masaje. Claro. Y a mí siempre me ha llamado esto la atención. Y como yo soy amiga con Marina, ella me llamó, mira, hay este curso, ya, vamos. Ahora, porque ahora siempre me ha gustado mucho aprender. Lo encontré novedoso, qué bueno, distinto. Qué bueno. Y lo único que pretendo es adquirir, y todo lo que uno va aprendiendo, digamos, uno no tiene que írselo guardando, uno tiene que ir enseñando a otras. Claro, compartiendo, sí, por supuesto. Compartiendo lo que uno va aprendiendo y va haciendo. Sí. Yo creo que eso sí, por eso yo también lo entiendo en base a lo que dice, que la gente tiene que ir aprendiendo y
ir dejando una estela de lo que va aprendiendo, porque si uno se queda con el saber que uno tiene, ¿para qué? Se estanca, pues. Se Estanca uno, sí, claro. tiene que fluir Y el yo no conocimiento. esa tiene que expandirlo. Bueno, Justamente. gracias, De bienvenida. ahí Y bueno, vamos a aprender a hacer la recuperación del alma en la próxima clase. Así que ahí me imagino Macanudo, me interesa mucho. potenciado con los masajes, imagínate. Van a salir como nuevos la gente. Está bueno, gracias, bienvenida, gracias. Entonces, bueno, ¿alguien más quisiera contar así, breve, muy breve, qué le pareció esto o no? Ya, Darte las gracias más que nada por darnos tu conocimiento. Es muy interesante. Como te comenté yo también en algún momento que cuando vi el curso fue por mi papá también, que él trabajaba mucho con las energías, con sanar a las personas o el alma a través de eso. Entonces nunca tuvimos la oportunidad, nosotros tampoco conmigo, de que me pudiera traspasar su conocimiento, como que nunca se dio. Y ahora tengo la oportunidad de hacerlo y verlo y me siento así como más cercano a él también qué bueno, qué en bonito. este momento. Qué bonito eso, bien, Así que viene de gracias ahí. por esto. Qué bueno. Gracias a ti por participar. Viene de ahí, bueno, tienes herencia como sanadora, así que bueno, Sí. ya Ujú. está de más decir que estás pintada para esto. Sí, muchas gracias. Gracias a ti también. Bueno, Marina dice que está feliz con el curso porque le permitirá entender el por qué estamos acá. O sea, esa pregunta nos persigue a todos, parece. Así que, bueno, gracias por estar presente hoy. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la tarde. El primer mes de clases vamos a estar los sábados, ¿ya? Desde el segundo mes y el tercero vamos a pasar los días viernes a la misma hora, ¿ya? Porque hay un grupo que está los viernes que va a terminar este mes. Entonces, después vamos a pasar a los días viernes, pero si hay algún problema, podemos dejarlo al mismo día, pero lo coordinamos luego ahí a partir de la disponibilidad de tiempo de cada uno, ¿ya? Bueno, buenas noches, descansen, muchas gracias, que estén súper bien, gracias por participar, gracias, bienvenida, Marina, Carla, Antonia y Angélica, nos vemos. Gracias. Gracias, Marina. Chao, buenas noches, descansen, que estés bien. Chao, Angélica, ahí me avisa si quieres entrar, nos vemos. Adiós, gracias a todos.